Bienvenidos a Universo ES, recambio obligado, la nueva selección salvadoreña. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que David Donigan, a su llegada a la selección y para afrontar los primeros retos de la Liga de Naciones que ya disputamos, que tuvo muy poco tiempo para trabajar y las dificultades que presentamos dentro de lo administrativo, que ya todos conocemos, pues el profe se inclinó por llamar a varios jugadores con experiencia, los veteranos, que ya no eran tomados en cuenta incluso por anteriores DTs, algo que seguramente tendrá que evaluar si en realidad fueron de importancia o no en este proceso que tuvieron, dado que en muchos partidos fueron las caras nuevas, los nuevos talentos, los jóvenes que sacaron la cara por la selección, como el gol agónico para ganarle a la escuadra de San Vicente en el primer partido. Este gol lo marca Francis Castillo y varios goles que marcaron, por ejemplo, Emerson Mauricio y Steven Vázquez, de las nuevas caras o los nuevos talentos. Pero era bastante lógico que en su momento el DT diga, bueno, sin conocer tanto el entorno de la selección salvadoreña, el fútbol salvadoreño en general, me inclino por jugadores con experiencia en selección, los veteranos, que recalco, no fue una Liga de Naciones sencilla y no todos los veteranos le cumplieron. Y recordemos que en varios microciclos convocó a jugadores como el caso de Monterrosa, que finalmente no los llevó a convocatorias finales, pero les dio oportunidad de estar en microciclos. Y yo estoy totalmente de acuerdo que una selección debería tener o debe tener juventud y experiencia, pero también que eso sea respaldado por presente futbolístico, ya que algunos jugadores fueron convocados solo por tener experiencia, pero no tenían mucho ritmo y no fueron de gran aporte para la selección, incluso jugaron muy poco, cuando en realidad sí teníamos algunos jugadores jóvenes y con buen presente futbolístico, incluso con mejor formación física, un apartado que nos costó bastante y nos pasó factura en la presente Liga de Naciones. Ahora que el técnico tuvo esta primera prueba de Liga de Naciones donde se inclinó en su principio por ciertos jugadores de experiencia, los veteranos, es momento de analizar y realizar los cambios necesarios de lo que queda para prepararse Copa Oro y proceso eliminatorio. El llamado recambio generacional, algo muy importante y necesario en selecciones, pero que muy pocos se atreven. Incluso parte de la afición se resiste a esos cambios, ya sea porque tienen a jugadores favoritos en sus clubes o etcétera, el motivo que sea. Pero recordemos que esto ya pasó en el pasado, por ejemplo, con Mario González y Tomás Romero, jóvenes que llegaron a quedarse y no tienen competencia actualmente más allá de ellos mismos en la portería. Ellos se disputan quién tapa un partido y el otro, pero en realidad no ha habido otro jugador en todo este tiempo que les caliente el puesto. Y en su momento fue resistido, ya que recordemos que Mario González tiene alrededor de 27 o 26 años y Tomás Romero 23 y pico. Son muy jóvenes y que tienen mucha experiencia en selección. De hecho, son jóvenes y tienen más experiencia que algunos jugadores veteranos que el técnico llamó para selección. O un ejemplo reciente que fue el caso de Francis Castillo, que llegó a selección más por necesidad que por ser una primera opción para el técnico, pero que demostró que estaba mejor que otros jugadores veteranos. Y con el llegado actualmente de Nathan y Gaby, que si bien no tuvo minutos, abre la puerta para que lleguen más jugadores jóvenes con buen rendimiento y mucho talento. Ya hemos analizado en un video pasado las oportunidades que tenemos para ir al Mundial. No digo que con estos cambios de la selección entregue o pierda la oportunidad de ir al Mundial, porque me dirán, son jóvenes, se van a equivocar, como también lo hacen los veteranos, los de la vieja escuela. La intención es ser una selección competitiva. Más allá de las opciones que tengamos o no para ir al Mundial, la prioridad es armar un equipo que sirva para algo en el futuro. Si hoy comenzamos a hacer las cosas bien, ¿quién quita que esos frutos o esas recompensas las logremos cosechar más rápido de lo que pensamos, como es una clasificatoria? Y es que debemos de recordar que las eliminatorias son largas, muchos están cerca de su último proceso eliminatorio, otros se retirarán antes o en el camino, por edad. Aparte, ¿qué nos hace pensar que esta vez sí podrán? Bueno, por formato miran algunos que es generoso y este mundial te puede permitir, pero por trabajo no hemos hecho nada diferente para que los mismos intérpretes logren un resultado diferente o logren algo diferente. Como saben, la edad no viene sola y en el fútbol mucho más, te pasa factura y su nivel cada vez va bajando más. No sirve de nada darles tantas oportunidades o más oportunidades en selección, por muy crudo que suene y duro, pero como alguien me dijo una vez, en el amor, en los negocios y en el fútbol de buenas intenciones no se vive. Y creo que esa frase aplica perfectamente en estos momentos en la selección.
Y no te hablo de cambiar a todos, porque sí hay algunos que le pueden aportar mucho a esta selección y lo demuestran en el campo de juego. Y ustedes lo saben, no es necesario dar nombres. Pero bueno, vamos un poquito a hablar justamente de los nombres que sí vamos a dar, de esos jugadores que podrían ser el recambio en selección. Vamos a empezar en porterías. Como lo he mencionado anteriormente, Mario González con 27 años y Tomás Romero con 23, jóvenes y experimentados. Un recambio que ya se hizo tiempo atrás, se lo hizo con el profe Hugo Pérez, ya que apostó con estos dos porteros y al final tuvo razón. No ha habido en ese tiempo un solo portero que les caliente la posición tanto a Mario González o a Tomás Romero. Solo ellos se la pelean siempre. Pero pensando en una tercera opción, que el técnico de hecho ha cambiado muchísimo, no tiene un portero fijo como tercera opción, yo apostaría justamente por jóvenes. El caso de Benicio Peña, que actualmente está en la tercera división del fútbol de Dinamarca con el Aarhus Fren, pero que está en el segundo lugar y está muy cerca de ascender a la segunda división de Dinamarca. 21 añitos en la segunda división de Dinamarca. No sé ustedes, pero a mí sí que me hace sentido llevarlo a Benicio Peña. Si no te quieres ir muy lejos, pues bueno, tienes un gran portero aquí cerca y en México, Jonathan Barrera, de 20 añitos, capitán de Tijuana sub-23. De hecho, recibió en el presente año convocatorias con el primer equipo para el torneo de Copa que se disputan los equipos o los clubes tanto de la Liga Mexicana como de los de la MLS. Para ese torneo, Jonathan estuvo convocado, estuvo como segundo portero del primer equipo de Tijuana, pero él es capitán y juega indiscutible en el Tijuana sub-23. También me hace sentido poderlo llevar como una tercera opción. Ahora vamos a defensa. Empezaremos con un jugador muy interesante que recientemente tuvo participación con la sub-20 y que de hecho está siendo importante para un equipo sorpresa en el torneo de la primera división, Cacahuatique. ¿De qué jugador estamos hablando? Pues de Brian Amaya o Brian Lobo. Tiene 19 años y es un jugador por rendimiento muy pero muy interesante para llevarlo a la selección. Este torneo él ha sido titular casi indiscutido en todos los partidos y hay una particularidad muy importante con él, una polivalencia tremenda. Vamos a revisar un gráfico donde te dice cuántos partidos ha jugado como defensa central, lateral por derecho, medio centro, lateral izquierdo, interior izquierdo, extremo derecho, delantero centro, pivote. Te ha jugado en todos los campos de juego. Y de hecho en selección sub-20 lo pusieron como central, lo pusieron como lateral por derecha si no me equivoco y como medio centro. Y en las tres posiciones este señor la verdad es que respondió. Así que por polivalencia, por rendimiento, por presente futbolístico, por futuro, por proyección, por edad, es un jugador considerado a ser parte de ese recambio y entre más rápido llegue a selección, más rápido se va a ir del país o más rápido lo verán los equipos del extranjero y se lo van a llevar por potencial. Otro jugador bastante joven pero de la pasada selección sub-20, no de la presente, estamos hablando de Walter Pineda, que lo dirigió en su momento. Gerson Pérez tiene 21 añitos y es titular también con el equipo de Águila, uno de los equipos que mejor rendimiento ha presentado en el torneo local. De igual forma, 21 añitos y también tiene una polivalencia importante. Él por su parte más en defensa, te puede jugar como interior por izquierda, lateral por izquierda, también por derecha o incluso como central. Esa polivalencia, esa juventud y esas condiciones técnicas que tienen al menos estos dos jugadores, para mí son jugadores de recambio en selección. Aparte que él ha jugado Copa Centroamericana de CONCACAF, lo vimos, 8 partidos en el torneo de apertura, clausura, bueno, tiene un montón de compromisos. Y aparte que tanto Walter Pineda como Brian Amaya o Lobo tienen esta particularidad de ser polivalentes, un recurso recontra que exigido en el fútbol moderno y en el internacional. Estos son de los jugadores que tú les dices, ellos te dicen usted pida que yo le cumplo, así sencillamente, son de los que todos los técnicos los quieren tener en sus equipos. Ahora vamos a hablar de otro jugador pero un poquito más para verlo en un microciclo, darle la oportunidad como se le ha dado a jugadores experimentados y que no han funcionado en microciclos, pues ¿por qué no darles espacio a jóvenes? El caso de Alejandro Cano. Él juega para el equipo del Town FC, que viene siendo el segundo equipo del San José Earthquake. Es su segunda o tercera temporada jugando en la MLS Next Pro como tal. Tiene 20 añitos. Incluso revisando la estadística, ustedes pueden ver titular indiscutido, recalco, cerca de 3 temporadas consecutivas. Y uno de los factores que se le pedía a Alejandro Cano en su momento cuando estaba en selección sub-20 era el físico, porque era bastante delgado. Pero es un jugador que muy poco se habla, muy poco lo tienen en el radar, pero ha hecho un trabajo silencioso en MLS Next Pro, la segunda o tercera división del fútbol de Estados Unidos. Y su físico actualmente es de un central hecho y derecho para ya estar jugando en primera división. Vamos a ver si el próximo año recibe esa oportunidad con San José Earthquake, pero por físico este jugador ya no tendría ningún problema y ustedes seguramente lo podrán ver
en imágenes. Bueno, habrá un jugador que ustedes seguramente me estarán mencionando mucho en los comentarios, así que me les voy a anticipar y voy a dar mi pequeña opinión sobre ello. El caso de Ixtel Colocho. Es muy jovencito, mucha gente se quedó con muchas ganas de verlo justamente en ese premundial sub-20. Lamentablemente la documentación no le llegó al día, por eso no pudo ser partícipe de eso, pero él estuvo en todo el campamento previo. Ixtel Colocho, que juega en el Juvenil A del Español. Así que, bueno, por cantera, por presente. De hecho, él pasó por el Girona, así que tiene buena escuela en ese sentido. Pero él de momento juega para el Juvenil A. Y de cara al próximo año, si logra ascender para jugar en el Español B, en el segundo equipo del Español, y con 18 años sería una opción seria. ¿Por qué? Porque recalco, el objetivo es ser una selección competitiva. Ahora, creo que jugando en el Juvenil A no creo que tenga el nivel adecuado para asumir el reto de ese recambio en una selección. Pero recalco, si el próximo año lo ascienden al segundo equipo, el Español, por nivel competitivo en la liga que va a estar, señores, bienvenido sea a selección. Vamos a zona de volantes, que acá sí yo la tengo clarita hace mucho tiempo atrás. Harold Osorio, Mauricio Cerritos y Gabriel Pereira de Acevedo. Al menos, bueno, los tres en su momento ya han sido convocados por selección. Harold tiene 21 años, Mauricio Cerritos 21 años, Gabriel Pereira tiene 19 años, son muy jóvenes. Harold juega en el Chicago Fire 2, temporadón en la MLS Next Pro. Vamos a ver si para esta temporada lo ascienden al equipo de la MLS, pero es importantísimo. La verdad es que por rendimiento en el segundo equipo va muy sobrado. No entiendo por qué no ha recibido ni un campamento ni una llamada de selección. Y Mauricio Cerritos lo llamaron ya para lo último, para esos últimos partidos, y lamentablemente una lesión no le permitió mostrar, pero era un jugador de hace tiempo atrás que era, hay que llamarlo, capitán con Firpo, con la cinta o sin la cinta. Cuando me refiero a sin la cinta es por el rendimiento que te da de ser un jugador que influye. Con 21 años, dio asistencias, marcó goles en la Copa Centroamericana de CONCACAF. Por rendimiento era indiscutido que el jugador debería estar en una convocatoria con selección. Se dio, pero luego no pudo jugar por lesión. Y el caso de Gabriel Pereira, que sí fue convocado, pero no se le dieron minutos. Estos tres jugadores, señores, hace ratos. No hablo de darle una oportunidad para ver qué va a pasar, no, hablo de que son jugadores que le van a cambiar la cara seriamente a la selección salvadoreña si le dan los minutos que deben darle. Ahora vamos con otro jugador en la mitad de campo que sería interesante también irlo llevando de poco a poco, pero por rendimiento, a ver, te puede decir esto es lo que tengo en rendimiento como jugador y también me avala para estar en una selección. Christopher Guardado, de la actual selección sub-20 con 19 años y que juega para Alianza. Para microciclos y para el futuro es un volante muy pero muy interesante. Habrá que darle oportunidad y experiencia como en su momento se le hicieron o se le dieron a jugadores como Harold Osorio, cuando lo hizo el profe Hugo Pérez, que ni bien debutaba en Alianza, no tenía minutos, y él le vio que tenía ese tema diferencial a Harold Osorio, lo llevó a selección y eso le permitió que el jugador incluso fuera fichado en la MLS. Evidentemente también el rendimiento que posteriormente dio con el equipo sub-20 de la selección salvadoreña. Y bueno, recalco, es un jugador que antes de la lesión que tuvo era totalmente titular, luego la lesión le costó un poquito, pero igual está haciendo ahí parte de Alianza, un jugador bastante importante en la mitad de campo, donde muchos consideran que es la mejor mitad de campo que tiene el torneo local, con Orellán, Monterrosa, etcétera. Vamos a zona de delanteros, es donde yo considero que ya se ha empezado con el cambio generacional, con los Francis Castillo, Steven Vázquez, Emerson Mauricio, Nathan Ordaz, y aún estamos a la espera si esas diferencias entre el técnico y tanto Brian o Mayer Hill se arreglan, y se sumarían estos dos delanteros, delantera de selección salvadoreña que sería muy pero muy prometedora, por nombres, por los que ya he dado. Pero aún así le podríamos sumar un par de jugadores más, porque al menos yo considero que hay dos veteranos en la pasada convocatoria que la verdad es que no le están rindiendo a selección. No quiero dar nombres, pero ustedes ya sabrán. Y yo considero que los jóvenes en delantera le han dado muchos frutos al actual técnico, así que habrá que darle más espacio a dos delanteros más, que serían Steven Guerra, que ya ha sido considerado en selección mayor, fue importante para la selección sub-20, su rendimiento es indiscutido en la primera división, 18 partidos, 6 goles, una asistencia, es más que todo un interior, un mediapunta, este jugador más polivalente, con ese cambio de ritmo, con ese diferencial que nos hace falta, que ahora lo ganamos un poquito con Nathan Ordaz, que esos jugadores picantes que de la nada te pueden sacar una jugada y te pueden marcar un golazo, pues Steven es más de eso, pero más que todo como mediapunta, como organizador. Y tiene esas condiciones, esas características incluso de bajar a zona de volantes. Creo que es un jugador que no tenemos en selección de momento, con 19 años, comprobado porque ya fue convocado en su momento y jugó como titular en selección salvadoreña, pero en la nueva era de David Oninga se le ha quitado el espacio. Habrá que regresar nuevamente ese espacio para Steven Guerra. Y otro jugador muy interesante sería el tanquecito Esquivel.
Lamentablemente el tanquecito Esquivel tuvo un par de lesiones la presente temporada, lo que le impidió tener una regularidad, pero aún así, por promedio de gol partido y gol marcado, tuvo mejor promedio que algunos convocados a selección en esa posición. Así que, bueno, llévalo a tanquecito Esquivel, que ya te está pidiendo selección o te estaba pidiendo selección hace rato. Lamentablemente las lesiones le condicionaron un poquito, perdón. Ahora vamos con el bonus, jugadores que si se dan ciertas circunstancias también podrían ser considerados en ese recambio el próximo año o esperar un poquito más de tiempo porque aún están en su madurez como desarrollo de jugador juvenil. Empezamos con Justin Carrillo, que juega para las categorías menores del Cartaginés. También tenemos a Guardado del Torres FC en España, a Diego Guardado. Tenemos a Marco Casillas del Rayo Vallecano, a René Fuentes de Talleres de Córdoba. Y al igual que el caso de Ixtel Colocho que lo mencioné anteriormente, todo dependería de que puedan estar como mínimo en el segundo equipo de sus respectivos clubes. O en el caso de Carrillo, que sea convocado y juegue algunos minutos o partidos con Cartaginés en la próxima temporada en Costa Rica. Ya hablamos del año 2025. Hay jugadores locales también que podrían ser interesantes, como el caso de Alejandro Enríquez y Diego Flores. Por la competencia que actualmente tienen ellos en su posición, tendrán que dar un salto de calidad importante para ser considerados. Vamos a hablar de otros casos, como el de Jeremy Garay, que tiene que asentarse o bien en el DC United en la MLS o cedido a algún equipo del USL. Pero tiene que tomar ritmo futbolístico, tiene que jugar, tiene que tener minutos. Si eso pasa para el próximo año, seguramente debe ser considerado por la selección salvadoreña. Acá vamos a hablar de dos jugadores en delantera, muy interesantes y me dirán que soy muy arriesgado, pero el primero es Christopher Guardado. De la pasada selección sub-17, que fue uno de los jugadores más destacados, se habló muchísimo de ese jugador. En la presente selección sub-20, Juan Cortés no le dio la cabida y la importancia necesaria. También hay que decirlo que me parece que hubo algún problema ahí administrativo con el préstamo al jugar al DC United, así que no pudo estar para el campamento, solo lo cedieron para los partidos finales y Juan Cortés decidió optar por otro tipo de jugadores. Pero los pocos minutos que le dieron en el sub-20 llegó, marcó gol y marcaba diferencia. Para mí, junto a Francis, iban a ser de una delantera una dupla letal. Lamentablemente Francis por lesión y Christopher por la poca participación que le dio Cortés, no se pudo ver justamente eso que tanto se esperaba. Hay otra particularidad, DC United no tiene segundo equipo, no tiene un club que juegue en la MLS Next Pro, por eso no se lo puede ver a ese nivel competitivo. Acá sí habrá que arriesgarse un poquito más. Esperemos que Christopher pueda ser considerado por el primer equipo o a su vez salir cedido a algún equipo de la USL y demostrar esa casta goleadora que tiene el jugador del DC United, Christopher Guardado. Otro jugador que me está dando una pena terrible porque ya a sus 18 años, hace ratos el jugador debería tener una oportunidad en la primera división del fútbol salvadoreño, jugar siendo titular. Estamos hablando de Nelson Díaz, pero sigue en el ascenso en el fútbol salvadoreño. Y acá, si el jugador no cambia, no va a primera división, destaca, va a ser imposible verlo ya en selección mayor. Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao.